el significado especial de esta invitación? Era una invitación personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que era una invitación para usted que está ahí en la casita. Y hoy vamos a iniciar la serie de este mes que hemos decidido titularla Dejó las 99 y fue por mí. Esto es algo muy personal que Dios decidió en amor, movido en amor, hacer por usted y por mí. Ahí cuando vemos 99, pesa un poquito decir, tanto por mí, o quizás decir, uy, ¿cómo algo? Bueno, independientemente cuál sea la reacción, aquí lo importante es ir al Espíritu de Dios para que sea el Espíritu de Dios el que nos transmita a nuestro espíritu el verdadero sentir. ¿Sabía usted que sin pastor no hay rebaño? Hoy yo quiero contarle que sin pastor no hay rebaño, porque el rebaño se forma a partir de que el pastor guía a las ovejas. El pastor es el que las agrupa, el pastor es el que las apacienta, él es el que está ahí para ayudarlas. Así que si no hay pastor, no hay rebaño. Y por eso es que vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Y el primer punto del tema es mis antecedentes. Vamos a iniciar por lo primero. ¿Cuáles son mis antecedentes? Todos, ojo que ahí ese todos está en mayúscula, o sea, nos incluye a usted y a mí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué es eso? Bueno, eso está en la palabra de Dios y eso lo dice el versículo 6 del capítulo 53 de Isaías. A continuación, vean en pantalla lo que dice esta porción bíblica. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de ¿quién? De todos nosotros. Fue el Señor el que cargó ese pecado de todos nosotros para que nuestros antecedentes no quedaran por encima de la obra de Cristo. Nuestros antecedentes fueron justificados a través de la obra que Cristo hizo por nosotros. Dice que todos nos descarriamos, pero ¿qué significa esta palabra que de repente parece como tan divertida? Descarriarse significa apartarse de lo justo y razonable. O sea, literal, perdemos la razón. Descarriarse es perder esa razón. En el caso del simbolismo que la Biblia usa de oveja, porque este es un símbolo que la Biblia usa para reflejar al cristiano, es perderse o perderse por apartarse del rebaño. Descarriarse es se perdió, pero ¿por qué se perdió? Porque se apartó del rebaño. Si está pegadita al rebaño, si está pegadita al pastor, no se va a perder. Pero resulta que el que se descarría se perdió por apartarse del rebaño, como ovejas, como si no tuvieran ¿qué? Como si no tuvieran un pastor. Y aquí es donde la Biblia nos enseña que un pueblo sin líder se compara a ovejas sin pastor. Y quiero leerles varias porciones de la Biblia para hacer este énfasis a lo que nos cuenta la palabra de Dios. Y lo primero que le quiero leer es lo que dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. O sea, no tienen un qué, no tienen un pastor, no tienen un señor, porque recuerde que si no hay un pastor, no puede haber un rebaño. Y un rebaño, aunque tenía un pastor, al quedarse sin pastor, ¿qué le va a pasar? Se van a dispersar las ovejas y cada una va a coger por donde vaya encontrando un camino, por donde vaya encontrando por dónde pasar. Y llegará el momento en que van a perecer, porque no solo pueden perecer porque tengan peligro de ser comidas por un animal más ofensivo, porque las ovejas son bastante inofensivas, ahorita lo vamos a ver en sus características. No solo es el peligro que corren, sino que ellas están diseñadas, esto lo vamos a profundizar más la otra semana, pero ellas fueron diseñadas por Dios para estar acompañadas, ¿sí? Ellas, por ser animales tan inofensivos, no hay muchas cosas que no pueden hacer por sí mismas. Hay muchas cosas que no pueden hacer solas, cosas muy básicas de supervivencia aún. Y por esa razón es que necesitan del pastor. Al cada una irse por su lado,
van a ir que vayan a ir pereciendo. No solo la ausencia del pastor, es que al haber ausencia de un pastor para dirigir ese rebaño, va a anular a cada una de esas ovejitas que van a ir pereciendo por diferentes razones en el camino. También dice Zacarías capítulo 10, versículo 2, solo voy a leer la parte C, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Una razón de sufrir. Ahora, en este simbolismo que la Biblia usa de oveja para con los cristianos es no tener un pastor, porque el pastor es aquel que funge una labor de liderazgo, de guía. Yo hoy orando decía, Señor, es que todos pueden perder la fe, pero nosotros no podemos perder la fe. No nos permitas desesperanzarlos, no nos permitas dejar de creer. Todo lo contrario, Señor, ante muchos momentos de la vida donde algunos puedan estar tristes, una sonrisa, una palabra de paz es lo que debe llevarnos a nosotros a que ustedes nos encuentren de esa manera. ¿Sí? O sea, el que ustedes vengan a nosotros con sus situaciones y siempre tener una respuesta en la palabra y siempre poder buscarlos para orar y siempre poder llevarlos a que se refugien en la palabra, eso es lo clave y lo que se necesita, porque sin ello, ¿qué le va a pasar al pueblo? Va a entrar en sufrimiento, va a entrar en dolor. Y ahí es donde vemos la necesidad de que nuestros antecedentes sean superados por la obra de Cristo para con nosotros. Después de entender cuáles son nuestros antecedentes, de las razones por las cuales necesitamos ayuda, es momento de ver cuáles son mis necesidades. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué necesita la oveja para estar segura? La oveja necesita para estar segura un pastor. Por eso es que la Biblia menciona, yo soy el buen pastor, como están viendo en su pantalla. El buen pastor que hace su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. ¿Quién es ese buen pastor? Bueno, ese buen pastor que la Biblia nos muestra es Jesucristo, quien literal dio su vida por nosotros. Porque nuestros antecedentes dice que todos nos descarriamos como ovejas. No hubo ni uno solo que no se descarriara, que no se perdiera por apartarse del rebaño, que no se perdiera por apartarse de lo justo y razonable, que en otras palabras quiere decir apartarse de la palabra de Dios. Porque hay días de la semana que no sentimos como ese anhelo de buscar. Hay días y pueden haber muchos momentos en nuestra vida que produzcan esa falta de entendimiento, esa sequedad. ¿Por qué? Porque usted se quedó sin ir a buscar la fuente que es la palabra de Dios. Y ahí es donde la palabra de Dios dice, se descarriaron porque apartaron sus pensamientos, apartaron su corazón. Porque cuando tuvieron que luchar, no lucharon con los recursos de Dios. Y voy a tomar el testimonio de Tamara. Ciertamente esta era una lucha y desde el principio cuando empezamos a orar lo sabíamos. Esto era una lucha no para hacerle frente con los recursos materiales, no para hacerle frente con los recursos de este mundo. No dependía de un doctor, no dependía aún ni siquiera del dinero, porque nuestro Dios no es dinero. Ahorita sí. Nuestro Dios, ¿quién es? No quieren cerrar sus micrófonos, por favor. Nuestro Dios, ¿quién es? Nuestro Dios es el que conocemos, uno solo, el Todopoderoso, nuestro dador, nuestro Padre. Ese es el Dios. Y esto, cuando iniciamos a orar y a clamar por esto, sabíamos que lo que se estaba moviendo era un ambiente espiritual. Y a través de Tamara el Señor nos lo iba confirmando, porque ¿qué pasa con un niño? Un niño no se pone ni se rehúsa, como nos rehusamos nosotros los adultos a veces a decir, ay no, Dios, pero tal cosa, y tal vez Dios sí, por ahí es, porque eso es lo que le pasa a la oveja. A la oveja, ¿quién la va dirigiendo? A la oveja la va dirigiendo el pastor, ¿sí? Pero nosotros muchas veces, no siendo ovejas, sino más bien pareciéndonos a otras, que ya las vamos a ver que se parecen muchísimo, que parecieran iguales, pero no lo son, y mucho menos en sus características, en su esencia. Pareciendo nosotros ovejas, no nos dejamos orientar ni nos dejamos guiar por nuestro pastor. Y mucho de eso tiene que ver con mis necesidades. Yo necesito confiar.
¿sí? Lo que se debe mover y los recursos con los que yo debo enfrentarme a todas circunstancias siempre deben ser con los celestiales, porque ahí nunca hay pérdida. Lo celestial no va a dejarnos a nosotros en resta, no va a dejar a nos, no nos va a dejar dividiendo, nos va a dejar multiplicando, nos va a dejar sumando, aun cuando el panorama usted dice, es que yo sí siento que perdí, pero es que siempre el Señor tiene un propósito en nuestra vida para permitir que las cosas pasen. Mi necesidad, ¿cuál es mi necesidad? Porque el buen pastor, y por eso el buen está señalado, porque no está hablando solo de un pastor, está hablando de qué lo caracteriza. Es bueno. Y cuando algo es bueno, lo único que podemos esperar de lo que tiene una virtud buena es que salgan cosas buenas. Si las cosas son malas, ¿qué es lo que podemos esperar? Que salga mal. Pero si usted está aferrándose a lo bueno, ¿qué puede esperar a cambio? Cosas buenas. Por eso él se describe en Juan 10:11 como el buen pastor y es el que da la vida por sus ovejas. Este esencial de Jesús hace que usted y yo podamos recibir y estar cubiertos de su protección, de su amor. En su función de pastor, aún que hace él, él nos cuida. Pero no solo nos cuida, es que vea todos los cuidados que requiere la ovejita, porque hay muchas cosas que la ovejita no puede hacer por sí sola. Él nos cuida, Él nos alimenta, Él nos defiende, Él nos va a proteger. Pero ¿saben algo? Ante todo eso que suena genial, que es lo que Jesús hace por nosotros, que es lo que el pastor hace por las ovejas, de nada sirve que el buen pastor haga todo eso, esté dispuesto y lo esté haciendo por nosotros si no reconocemos nuestra condición de oveja. Tenemos que reconocer la condición de oveja. Y la condición de oveja era aquella que sabe que tiene un antecedente, que solo logró la bendición a través de que Cristo la justificó. Es necesario que nosotros podamos reconocer esa posición de oveja que entonces tenemos en el Señor. Vamos a ir al tercer punto. Ya vimos dos puntos. El primer punto, nuestros antecedentes, y el segundo punto, acabamos de verlo, nuestra necesidad. ¿Para qué? Para ir ahora a entender mi acercamiento. A raíz de que miro mis antecedentes, entiendo que fui justificado, veo una necesidad, entonces debo disponerme a tener un acercamiento. Es mi acercamiento. Si ustedes ven aquí, todo está dirigido hacia mí, es personal, porque esto siempre va a ser personal. Reconozcamos nuestra condición de oveja, o sea, es necesario que usted tenga un acercamiento como reconociendo su condición de oveja. Cuando hablamos de necesidad, hablamos de mandato, o sea, es algo que si no se hace, usted no va a encontrar lo que le está haciendo falta. O sea, si usted necesita comer, usted puede ir a dormir. Se dice, necesito comer porque usted tiene hambre, ¿cierto? Pero usted dice, no voy a comer, voy a ir a dormir. Cuando usted se despierta, el hambre no desaparece. Usted pudo haberse olvidado del hambre mientras dormía porque estaba así abarcando otra necesidad, pero al despertar el hambre va a continuar. Y cuando usted despierta y dice, tengo hambre, pero voy a ir a ordenar la casa. Y cuando usted termina de ordenar la casa, ya no tiene la misma hambre, tiene todavía más hambre. O sea, la necesidad debe abarcarse según lo demande, según lo que requiera. Y cada una de ellas no pueden sustituirse o intercambiarse por otras. Nuestra necesidad espiritual es real. Y usted no puede intercambiarla por las cosas materiales, usted no puede intercambiarla por las personas, usted no puede intercambiarla por nada. Nuestra necesidad espiritual es real y quien suple nuestras necesidades espirituales es Cristo, que es el buen pastor. Es necesario que yo tenga un acercamiento entendiendo eso. Es que nadie va a poder lograr hacer lo que solo Él puede hacer, porque solo Él es el buen pastor y delega autoridad, pero él precisamente es el buen pastor. Y si usted está confiando su vida en el buen pastor, ¿qué le puede esperar? Vuelvo y repito, lo bueno, porque está en las manos de aquel que produce cosas buenas, que provoca en nosotros esas cosas buenas. Nosotros debemos entonces reconocer esta condición de oveja.
en la pantalla les va a aparecer un versículo. Este versículo tiene que ver con el Salmo 103, que dice ahí en pantalla, podemos verlo: reconocer que Dios, que Jehová es Dios, Él nos hizo. ¿Y qué? Y nosotros mismos somos, ¿qué? Somos su pueblo, suyos somos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, ¿quién nos hizo? ¿Quién nos diseñó? ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién está para ayudarnos? ¿Quién está para amarnos? ¿Quién está para atender nuestras situaciones? Ese es Dios. Por eso es necesario que definamos nuestra posición de oveja para iniciar una relación permanente y de restauración personal con Dios. Ahí es donde entonces vamos a ir ahora sí a ver que no podemos nosotros solos. Usted y yo no podemos solos. Necesitamos del buen pastor. Por eso es que la Biblia usa este simbolismo de la oveja. Y a veces usted y yo hemos creído que podemos solos. Es más, yo lo voy a decir por mi cuenta. A veces no es ni siquiera que he creído, es que he querido poder sola. Yo digo, yo puedo, Señor, no necesito pedir ayuda, porque podemos caer también en esas posiciones a veces, ¿cierto? Yo, Señor, yo puedo, ¿verdad? Yo quiero hacerlo solo. No, mi hijita, pida ayuda. Y lo veíamos el mes pasado, cómo Jesús nos enseñaba que debíamos pedir ayuda, que debemos ser muy sabios a quién buscar, hacia dónde direccionarnos, nunca hacia abajo, siempre hacia arriba. Dios nos llevaba en una decisión de acercarnos hacia arriba, hacia quienes están en autoridades, hacia quienes no solo pueden escucharnos, sino que también pueden hacer algo al respecto. Y rápidamente, para no desviarme del tema, pongo un ejemplo. Usted está en el trabajo, sí, usted es un empleado y usted le dice a su compañera de trabajo, uy, vieras que quisiera salir de vacaciones, es que necesito descansar, y su compañera se puede volver y decir, uy, sí, ojalá tengan las vacaciones para que puedas ir y descansar. Le estás contando a alguien que está en tu misma orientación, en tu mismo nivel, le estás contando algo, ¿sí? Pero ¿qué puede hacer la persona más que escucharte, más que apoyarte, pero no puede resolverte? Diferente de si usted va donde su jefe, que sí tiene autoridad para decirle sí o no a sus vacaciones. En nuestra vida espiritual no podemos cometer esos errores, debemos ir hacia arriba, hacia el Señor y hacia las personas que Dios pone para poder ayudarnos y dirigirnos cuando no sabemos qué aplica, cuando no sabemos cuál es la palabra que nos va a sacar adelante, porque ahí es cuando Dios da a sus pastores, a sus servidores, la palabra para poder apacentar el pueblo y delegan ellos. Pero no solamente es escuchar, o sea, como les dije, o sea, es que con el testimonio de Tami o con cualquier otra situación que pase, uno muchas veces lo último que hace es orar, pero debería hacerlo primero, porque cuando uno se pone a negociar principios es cuando, ¿qué? Cuando cualquier cosa puede pasar, pero cuando usted lo tiene claro, cuando usted de una vez se va a orar, vea, lo que usted cree que no puede hacer, lo va a poder hacer, porque primero va a tener la paz que necesita para saber hacia dónde ir. Dios va a abrir las puertas que usted y yo no podemos abrir y vamos a estar usando los recursos que sobrepasan lo material. Para volver entonces nuevamente a nuestro tema y a nuestra pantalla que estamos viendo, no podemos solos. Por eso la Biblia enfatiza y nos manifiesta esto a través de la figura de oveja. Necesitamos del buen pastor. Y yo quiero contarles por qué es que la Biblia escoge la oveja, porque más que mirar a la ovejita, porque uno mira a la ovejita y uno dice, ay, qué linda, Dios me escogió porque Él dice que yo soy lindo, que yo soy precioso, que yo soy amado. Es más que eso. En realidad la ovejita es por sus características. Yo voy a contarles algunas características para que todavía entendamos mejor por qué la Biblia nos lo refiere de esta manera. A las ovejas, primer característica, a las ovejas, dice, no se les adiestra, ellas son indefensas, ellas andan sin rumbo, no aptas para huir ni para luchar. O sea, ven lo que les digo, o sea, ella no solamente es linda y tierna, en realidad ella es tierna en su actuar, o sea, ella no está diseñada, Dios no la diseña para huir, ni para luchar, ni para atacar. Ella no tiene uñas para poder atacar, ella no tiene dientes filosos para poder morder. Es un ser muy indefenso y todavía es más indefenso si está solo, porque en realidad el que cuida de ella ante esta condición indefensa es su pastor. Son de corta vista además. Algunos dicen que son ciegas, pero en realidad no son ciegas, sino que son de corta vista. O sea, ya a distancias muy extensas, ellas no logran ver, ven borroso.
Ellas además necesitan guía, tercera característica, necesitan guía. ¿Qué más pasa con las ovejitas? Cuarta característica, se pierden fácilmente. ¿Se acuerdan que nos lo decía la Biblia? O sea, la Biblia nos decía que el descarriarse, usaba ese término, todas se han descarriado. ¿Por qué? Porque se apartaron, se perdieron por apartarse del rebaño, porque además de que tienen corta vista, necesitan esa ayuda, además de que son así, de que no tienen uñas ni dientes filosos, imagínense perdiendo, ¿en qué momento? Perdiéndose, ¿sí? Por eso también, y estas se las dejo nada más aquí porque este tema lo vamos a desarrollar la otra semana, por eso es que ocupan de un cerco. Si usted ve las ovejitas, en algunas oportunidades tienen cerco o está el pastor que es el que representa a dónde las ubica. No tienen sentido de orientación, por eso es que se pierden tanto, se salen del camino y pierden la visión y los objetivos. Si usted busca fotos, porque esas las vamos a ir viendo en el transcurso del mes, pero si usted busca fotos va a ver cómo cuando el pastor va delante de las ovejitas o va ahí con ellas van así, ordenaditas, una tras la otra. Pero en cualquier momento, y por eso el pastor está ahí para nuevamente llevarlas al grupo, se salen del camino. Pierden la visión, pierden sus objetivos, o sea, era como, ¿y para dónde íbamos? Ya no sé, pero ya me tocó este camino, voy a seguir. Se mete muy fácil en peligro, esa es otra característica de la abejita, fácilmente ya ella está en condiciones de peligro. Es dependiente, ya no es capaz de cuidar de su salud o diferenciar los alimentos que consume, o sea, ella ahí no tiene esa capacidad, necesita del pastor para que la alimente. Ella, como les dije, es indefensa y no tiene cuernos para defenderse. Todavía los que son machos tienen un poquito más de cuernos, pero tampoco es así como que sea la gran cosa para que se puedan defender. Esas son algunas de las características. Por esa razón es que la Biblia hace esto. Pero usted podría pensar, pero de ahí tan inofensivas y tan así, pero entonces yo quiero además añadir otras características que también me parecen necesarios, porque ante las que acabamos de escuchar, que hacen que la ovejita necesite ayuda, esas no son las únicas características que ella posee. Ella posee otras características que demuestran que en su necesidad de ayuda sí pueden, que muestran que son dóciles, que pueden ser obedientes, que en su diseño son capaces de ser guiadas. No es como que la ovejita es indefensa y venga el ejemplo que les puse hace un ratito, o sea, es como yo quiero, Señor, hacerlo solo, es que yo puedo hacerlo solo. No, es que la ovejita no siente eso, la ovejita sabe que es indefensa, pero en el diseño de Dios ella es capaz y se deja guiar. Ella es dócil. Por eso se dice que una de las características es que ella es sumisa, es dócil, perdón, es manejable. También ella es pacífica. Se deja esquilar, que es cuando les cortan su lanita y la atan y ella no pone resistencia. Se alimenta y se sacia agua en un solo lugar y está ese lugar al lado de su pastor. Y desarrolla muy fácil el oído. O sea, ellas quizás no tienen esa vista, pero sí tienen un desarrollo auditivo muy bueno. Y esto me recuerda a lo que dice la Biblia en la porción de Juan 10:27. Juan 10:27. ¿Qué dice Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Reconocen la voz de Jesucristo. ¿Qué es para nosotros en esta simbología de ser ovejas y escuchar la voz y seguir a Dios? Escuchar la voz de Dios es escuchar lo que dice su palabra, tomar lo que dice su palabra y de ahí partir para nuestras decisiones. Al estudiar estas características, yo creo que ya vamos aterrizando más en la similitud entre la oveja como animal y la oveja como discípulo de Jesús. Ya vamos aterrizando más porque la Biblia nos lo muestra de esta manera. Pero yo quiero decirles que a pesar de todo lo positivo que reciba la oveja, el ser humano, usted y yo debemos tomar una decisión. Y esa es convertirnos en una oveja, preferiblemente, porque si no nos convertimos en una oveja podemos terminar siendo una cabra.
¿Qué pasa con la cabra? Son aquellos animales que les dije, ¿se acuerdan? Se parecen, animales que a pesar de ser tan parecidos físicamente, ¿dónde radica su diferencia? En sus comportamientos. Sus comportamientos son muy diferentes los unos con los otros. Parecidas, pero no iguales, porque se definen por su comportamiento. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios relacionado con las cabras? Dice relacionado con las cabras lo siguiente. Voy a aparecer en Mateo 25, del 32 al 33. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente. Ojo, vea la analogía. Como un pastor separa las ovejas de las cabras. Versículo 33. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Parecido a lo que pasó en la cruz, ¿sí? El que estaba a la diestra de Jesús fue aquel que logró arrepentirse y el que recibió, ¿se acuerdan el mes pasado? Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Pero el preciso, el que estaba al lado izquierdo, presenciando exactamente lo mismo que estaba presenciando el que estaba al lado derecho, no logró arrepentirse. Fue el que se quedó y estaba a la izquierda de Jesús. Esta analogía dice, voy a poner las ovejas al lado derecho y las cabras, ¿a dónde? Al lado izquierdo. Y es que ellas tienen características que disimula un poco, que cuesta y puede uno confundirse en ser una oveja. Pero voy a decirles para que veamos la gran diferencia. En todo tiempo hacen daño. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver una cabra. Yo a una cabra no me la acerco. Yo siempre, ahora que he estado estudiando el tema y viendo fotos, ya dije, gracias a Dios, ya puedo diferenciar porque a veces de larga distancia no lo vemos y principalmente se le ve en los cuernos. Ahí vean la imagen que está al fondo, principalmente sobre esos cuernos, que esos cuernos sí duelen, esos sí son más fuertes que el de la oveja. Y ellas en todo tiempo hacen daño, entonces una cabra no es fácil, no es dócil, o sea, ella usted no la puede poner y ella no le va a responder precisamente bien, a menos de que en el proceso ellas vayan ahí como siendo enseñadas, pero en su naturaleza ellas son pleiteras con su cornamento. Ellas se brincan las cercas, son traviesas, huelen mal a metros de distancia, hasta eso, o sea, su mal olor. Van de un lugar a otro sin sentido de pertenencia. Tienen mal lenguaje, son muy ruidosas, de hecho. Comen todo lo que les parezca, cáscaras, tela, papel, fruta, desechos, bueno, todo porque no tienen discernimiento entre qué pueden comer y entre qué no pueden comer. Y vean que en apariencia podríamos haber pensado que eran lo mismo, pero no en sustancia. En sustancia ellas son muy diferentes. Y por eso les quiero poner este cuadro, porque en este punto, ya para ir aterrizando en esta comparación bíblica, ¿a cuál me voy a parecer? ¿A cuál me parezco en este momento? Según lo que hemos hablado, ¿cómo podría identificarse? Y ahí en pantalla usted está viendo todas las virtudes y características de una oveja al lado derecho y de una cabra al lado izquierdo. Dice Dios, yo las voy a separar, no las voy a tener juntas, las voy a separar, porque aquella que está obedeciendo, aquella que oye mi voz y sigue, ella me sigue. O sea, ahí es como, pero yo escucho la palabra de Dios, sí, pero oye y me sigue. O sea, el siguiente paso de oír es la acción, lo que siempre les repito. Una lección aprendida es la lección vivida. Si usted se quedó solo en que lo escuchó y eso fue suficiente, no hubo un aprendizaje. El aprendizaje llega a nuestra vida cuando ponemos en acción eso que Dios nos está enseñando, cuando nos esforzamos, cuando dejamos que Dios nos encuentre siendo como dóciles a Él. Vea que hasta la forma como huelen, vea que hasta la forma en lo que ellas se alimentan. La ovejita, ¿qué? La ovejita la alimentaba el pastor, la ovejita tomaba agua cerca del pastor. Ser oveja o ser cabra no es un asunto de suerte. Tampoco es un asunto de genética. Usted no podría decir, es que mi carácter, entonces yo soy así como más enojado, soy como la cabra, de repente me identifico con la cabra porque soy así como que me medio enojo, que medio actúo, que medio le doy chumbimba a todo el mundo. No se trata de eso, o sea, no es que venga en su genética o no es que usted se sacó la lotería, porque ay, qué lindo es que el temperamento, el carácter de mi familia, esta herencia familiar, somos tan lindos, parecemos ositos. No, no se trata de eso. Va más allá, esto tiene que ver cómo usted está viviendo su vida espiritual.
No es un asunto de suerte, es un asunto de bendición, es un asunto de la disposición de mi corazón. Y esto lo afirma mi comportamiento en mi diario vivir. En mi diario vivir, cuando yo no le doy importancia a la palabra de Dios, cuando cualquier contenido queda en el mismo nivel, cualquier frase queda en el mismo nivel que las porciones de la Biblia, que son las que dan vida, usted está comiendo cualquier cosa, cualquier cosa. Y vean que ahí en el lado de la cabra, ahí nos dice exactamente qué hace la cabra, come cualquier cosa, lo que se encuentra, porque no tiene discernimiento para saber qué le conviene o no, si el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nos disponemos a que seamos ejercitados por el Espíritu. Usted dice que una de las cosas que habilita el Espíritu es el discernimiento. Ya usted no come cualquier cosa. Ya usted no comparte cualquier cosa en sus redes. Ya no usted se siente cómodo haciendo lo que antes hacía, hablando de la manera que hacía. Una de las formas de saber que una persona recibió a Cristo como Señor y Salvador y se ha dejado transformar y moldear es como cuando uno dice esas malas palabras. Yo les he contado la historia. Me voy a aprovechar nuevamente que hay varias personas nuevas y no sé si la conocen, pero yo antes de estar en Cristo, yo tenía una mala palabra preferida que la repetía para todo y eso representaba unos regaños de mi mamá. Siempre me decía, usted con esa mala palabra. Y yo decía, pero es la única que tengo. Pero era la única, pero era una mala palabra. Entonces, cada vez que me enojaba, ahí estaba esa mala palabra. Cuando me acerqué al Señor, el Señor me llevó a renunciar a esa palabra, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo hago, verdad? O sea, ya la costumbre era más fuerte, ¿sí? La tradición era más fuerte aparentemente, pero ¿qué? Con el esfuerzo, con la práctica, con la palabra de Dios en nuestro corazón, si es posible. Entonces me acuerdo que cuando me enojaba, porque todavía no he llegado al nivel de santidad donde no me enoje, yo quisiera, pero hay momentos en que uno respira y igual experimenta el enojo, que Dios no lo permite como una emoción sana, mientras no hagamos un pleito y andemos peleándonos con todo el mundo, sino esa situación me produce enojo y yo puedo experimentarla, es saludable. Pero me acuerdo que entonces encontré una técnica que era aplaudir. Así fue como yo aprendí a dejar de hablar, o sea, sustituí, busqué un sustituto, porque eso es lo que uno debe hacer, uno debe buscar sustitutos saludables. En la palabra de Dios están todos los sustitutos, aún hasta para un lenguaje inadecuado. Y yo entonces busqué el sustituto que era aplaudía. Cuando tenía y venía ese momento y yo quería decir la mala palabra, yo aplaudía. O sea, y el día que Dios me mostró así como, bien, lo lograste, ya no es necesario ni que aplaudas porque ya lo lograste, fue una vez que tenía a mi sobrino, si acaso 1 año, y estaba yo en mi momento de cólera aplaudiendo y sale mi sobrino, como siempre, ¿verdad? Con los niños, como acabamos de verlo, sale mi sobrino con esa sonrisa aplaudiendo a la par mía. Claro, el motivo del corazón de él era gozo, era alegría, el motivo de mi corazón era desahogo de enojo. Pero en ese momento Dios me dijo, tranquila, ya lo lograste, ya no es necesario. Y si ustedes me preguntan en este momento, ya no aplaudo, ni gracias a Dios digo esa mala palabra. Pero no podemos decir, uy, ya lo logramos. Usted ni yo podemos darlo por hecho. Todos los días necesitamos ir a la presencia del Espíritu, porque ¿quién quita que el día de mañana uno en un mal momento, en un enojo, en un lo que sea, en un momento de debilidad, se le salga otra vez esa mala palabra? O sea, no podemos descuidarnos, no podemos comer cualquier cosa, no podemos ver cualquier cosa y quedarnos atentos y pensar que nada pasa. Por supuesto que pasa mucho. Por supuesto que nuestros sentidos se ven completamente distorsionados. O dígame usted, ¿por qué los jóvenes ahora están tan metidos en las redes sociales y en los videojuegos? Porque es que al principio no pasaba nada, pero ya después que se ha convertido prácticamente en sus vidas, que es un motivo de oración que como iglesia estamos levantándole ruegos y hasta ayunos estamos dedicando para que Dios nos permita ayudar a los jóvenes a salir de esa vida en la que las ha enroscado el mundo. ¿Qué hace la cabra cuando se acerca a alguien? Es agresiva, pero la oveja, ¿qué es? Dice que es inofensiva, dice que es obediente, dice que es sumisa, dice que le encanta ser pastoreada. Pero a la cabra no le gusta que la pastoreen. Ella es ahí, como dice el mundo, un alma libre. Y hasta bonito le suena al mundo. Uno escucha que dice un alma libre y de repente usted anda ahí compartiendo estados, soy un alma libre, sin tener el entendimiento y la trascendencia que eso está provocando en su espíritu, las maneras como usted incluso está desatando eso para su vida. Ama la santidad, la oveja ama la santidad.
Y amar la santidad es buscar lo que me acerca a eso. La cabrita ama el libertinaje. Ve que yo hasta les estoy llamando con amor, ovejita, cabrita. Ama la sana doctrina, la oveja, pero la cabra ama el liberalismo, perdón, ama el liberalismo. Vean las grandes diferencias, donde aparentemente uno las ve, incluso las dos son lindas, pero que sí hay grandes diferencias. Dice la palabra de Dios para terminar con dos porciones de la Biblia, en primera de Pedro 2:25, veámoslo en la pantalla. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas. ¿Se acuerdan que esos eran nuestros antecedentes? Así estábamos. Pero dice, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. ¿Se han vuelto a quién? A Cristo. Y Él es el que cuida de nosotros y vela por nosotros. También vamos a ver lo que dice el Salmo 23 precisamente. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Me encantó esta versión. Normalmente conocemos el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero esta habla el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y si se acuerdan, precisamente esto responde a los primeros puntos que habíamos visto. Los primeros puntos que hablaban de mis antecedentes. Todos nosotros nos habíamos descarriado. Y el otro punto, el segundo punto que hablaba mis necesidades. Todo, si Él es mi buen pastor, todo lo que tengo, Él lo suple. Todo lo que tengo, todo lo que necesito, perdón, Él lo suple. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y con este versículo en pantallas, vamos a orar. Yo le invito ahí donde usted está para ya terminar, saquémosle provecho a este cierre, que sea un cierre de película en su espíritu, porque aquí es donde vamos en realidad a profundizar qué es aquello que pudimos haber entendido. Repasemos rápidamente para que usted a sí mismo pueda llevarlo en su oración al Señor. Un pastor, si no hay un pastor, no hay un rebaño. Se necesita de un pastor para que haya un rebaño. ¿Está usted claro que Jesucristo es quien pastorea su vida? Porque usted no tenía oportunidad. Sus antecedentes, nadie con esos antecedentes iba a meter con usted, pero Él se metió a profundidad y con todo y luchó por usted y la salvó y lo salvó a usted de a mí. Nuestra necesidad, ¿dónde están cubiertas nuestras necesidades? ¿Acaso están siendo en Él? ¿Acaso estamos seguros en Él? ¿Cuáles son nuestras virtudes? ¿A qué nos parecemos? ¿Nos parecemos más a la cabra o nos parecemos más a la oveja? Con esto en mente, vamos a ir a orar. Vamos a llevar este tiempo en manos de Papá Dios para pedirle que sea Él el que nos dirija. Y yo le invito a que ahí donde usted está, usted pueda poner su vida en manos del Señor. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro o el oscuro valle de la muerte, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones y ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me perseguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. Porque esta es la herencia legítima de aquellos que han decidido de corazón convertirse en ovejas. Y convertirse en ovejas son y es ser aquella que se sabe obediente, que anhela obedecer la palabra de Dios, que es aquella que escucha la voz de su pastor y lo sigue, que es aquella que sabe que estar con su pastor es ser cuidada, ser alimentada, ser protegida. Es aquella que se acerca al pastor para no perderse, para no exponerse al peligro del camino, al peligro de las circunstancias, al peligro de lo que se encuentre, al peligro del enemigo, a ningún tipo de peligro, porque mientras el pastor esté cerca,
Él promete cuidarnos. Él mismo lo hizo por ti y por mí y dio su vida por nosotros. En el versículo 6 de Isaías 53 dice, mas Dios cargó con nuestro pecado, con el pecado de cada uno de nosotros y saldó esa deuda. Y Dios mismo fue el que nos permitió a ti y a mí darnos la oportunidad de escoger. Hoy tenemos la oportunidad de escoger. Hoy tenemos la oportunidad de volvernos con firmeza, dispuestos a practicar esto que el Señor nos enseña en esta noche para decidir si me quedo del lado izquierdo o del lado derecho. Si me busco parecer y me esfuerzo más en ser cabra o ser oveja. Y si hoy el Señor me muestra que soy cabra, pues que hoy yo pueda desde las fuerzas de mi corazón decirle, Espíritu, pues esta es mi verdad, pero no es lo que quiero. Ahí sí hay que pelear y decir, no es lo que quiero. Yo quiero ser oveja y te pido que me ayudes y me dirijas. Y si usted tiene algunas virtudes de oveja, pero tiene otras de cabra, dile, Señor, el ser oveja significa que completamente todas esas virtudes son necesarias que sean desarrolladas porque han sido puestas en mí. No en vano la Biblia nos compara con la oveja. Papá Dios, si hay alguna actitud, si hay algún comportamiento en mí que sea similar al de una cabra, hoy Espíritu de Dios, yo te quiero clamar y te quiero pedir que tú que eres mi Dios, tú que eres mi Padre, tú que eres mi Señor, tú eres aquel que me permite caminar por esos verdes prados para ser de descanso, no para andar preocupado, no para sentir las amenazas, sino para descansar. El que me conduce a arroyos tranquilos no es el que me conduce por caminos inseguros o caminos donde me voy a perecer, me voy a golpear, me voy a maltratar. Dice que por arroyos tranquilos, por lugares donde mi sed puede ser completamente en manos de Él, donde ya no tendré sed, donde podré beber y de mí brotarán ríos de agua viva. Y eso provocará que mis fuerzas sean renovadas porque Él me alimenta, porque Él me hidrata, porque Él es el que me guía, Él es mi guía. Y aun cuando yo pasare por valles oscuros, aun cuando pasara por valles de muerte, aun cuando tuviera temor, el Señor dice, yo estoy a tu lado. Ayúdanos, Papá Dios, a confiar, porque sin pastor no hay rebaño. Y si tu autoridad, y si mi confianza, y si mis acciones no me dirigen a ti, Señor, significa que hace rato me descarrié, que hace rato me perdí del redil, me perdí de ese rebaño, y ni siquiera me había dado cuenta. Pero quizás hoy tú me estás mostrando, quizás hoy tú me estás enseñando que estaba perdido, que ya había caminado y transcurrido muchos kilómetros de mi vida, muchos años de mi vida, mucho tiempo de mi vida ignorando, sin querer despertar a la verdad. Pero hoy tú me dices, ciertamente tu bondad, ciertamente mi amor inagotable seguirán todos los días de tu vida y en la casa del Señor vivirás por la eternidad. Por eso, Papito Dios, permítenos ser semejantes a esa oveja. Ayúdanos a ser sumiso. Dígale, Papito Dios, en cada una de esas virtudes, ayúdame, Señor, a ser sumisa, a ser sumiso. Ayúdame, Señor, porque solo tú puedes limpiarme. Tu sangre se derramó para que yo fuera limpio. Ayúdame a ser obediente, porque no es una cualidad de los hijos de Dios la desobediencia. El mundo la fomenta, pero no viene de Dios. El mundo la provoca, el enemigo la alimenta, pero de Dios no viene, porque nuestra naturaleza no fue diseñada de esa manera. Tu naturaleza y la mía es ser obediente, y el que obedece no es tonto. El que obedece es sabio, y en el mundo, la manera como lo pinten, el beneficio de cómo lo pinten, en nada se parece al beneficio eterno y celestial, profundo, magnífico y poderoso que nos enseña la palabra de Dios, que es la versión verdadera, que ha prevalecido a lo largo de la historia, que es la que provoca esos milagros iniguales e inexplicables. Ayúdame, Señor, a ser obediente a lo que me dice tu palabra, a sumergir mi corazón en ello. Señor, tú sabes que me es difícil, pero ayúdame. Ayúdame a dejarme pastorear, Espíritu de Dios, por tu palabra,
respetando esas autoridades que tú colocas para bendición. Ayúdame, papá Dios. Si en mi corazón aún hubiera algún obstáculo, el tipo de obstáculo que sea, es momento de sincerarse con Dios y pedirle esa dirección, porque ¿qué puedes esperar de tu pastor más que palabras de vida eterna? ¿Qué puedes esperar de aquel pastor más que esos cuidados? ¿Qué puedes esperar de aquel en el que el Señor delega autoridad para pastorear más que la palabra de Dios, que es la que orienta para que pueda salir adelante? Más que sea el que guía para que cuando el escenario solamente sea emocional, solamente sea una crisis mental, solamente estemos viendo lo que no tenemos aparentemente material, ahí está el pastor para enseñarte qué es lo que no hay espiritual, dónde es que está la verdadera pobreza, dónde es que está el verdadero inconveniente, dónde es que está el problema, de dónde debe erradicarse y cortarse de raíz. Y es a través de la palabra, la única forma que se logra esa limpieza, esa sujeción, ese amor hacia la santidad, porque lejos de la palabra de Dios, nuestro corazón se nubla, nuestro corazón se inquieta, el mundo lo inquieta, el mundo lo distrae, lo seduce, lo gobierna y lo gana, porque ya le pasó a Eva, porque ya le pasó a Adán. Y seguimos reclamando que fueron ellos, cuando en realidad en estos tiempos, aún teniendo ese mismo poder de decisión que ellos tenían, nos permitimos seguir siendo gobernados por voces que no son las de Dios. Solamente medio viendo, la oveja no tiene miedo si el pastor está a su lado. La oveja no dice, me van a manipular, la oveja confía. Y no sé qué haya en esta noche en tu corazón, pero si tú no aprendes a confiar a Dios, en Dios, pero si tú no aprendes a darle tu vida a Dios y todo lo que además es Dios que te ha dado a Él, nunca vas a poder realmente confiar en Dios. Nunca realmente vas a poder ver la gloria de Dios sobre tu vida y sobre todo lo que eres y todo lo que haces. Y Dios no nos llamó para decirnos, esta porción te doy. Dios nos dio todo, derramó todas las gotas de sangre por ti y por mí. Por eso, Señor, en este momento y en este tiempo donde tú nos llamas a definirnos, donde tú nos llamas, Señor, a poder confiar en ti, a poder tener descanso en ti, queremos pedirte, Señor, que nos permita ser sensibles, que nos permitas confiar, Señor, y aún a través de esta canción, permítenos desarrollar esa confianza en ti. Permítenos confiar en ti, Papá Dios. Permítenos depender más y más de ti, ya no de nosotros, de nuestros medios, sino de los tuyos, de los celestiales. Ayúdanos, Papá Dios, porque si somos débiles, necesitamos ser fuertes. Porque si estamos indefensos, Señor, contigo ya nunca más estaremos indefensos. Contigo ya nunca más importará si me puedo defender porque tú me defiendes. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Dios, no importa tu necesidad, no importa tus pecados, no importa tu vida, tu corazón. Por eso esas 99 Lejos de ti, que te parecía tu amor buscar, luchó. esas 99, ¿tú dónde estás? ¿Dónde estás? Has sido tan bueno para mí. Déjame encontrarte, déjame Con mostrarte fin tu y palabra, valor te entregaste sea Dios, por mí. y déjame que sea yo
sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias por ese amor, Señor, porque no hay sombra que no alumbres, no hay monte que no escales para encontrarme a mí. Tú vas por mí, Señor. No hay pared que no puedas derrumbar. No hay mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay nada, Señor, que evite que tú llegues a mí. No hay sombra, Señor, nuevamente. No hay nada, no hay ningún obstáculo, no hay nada que digas hasta aquí llegué, no puedo pasar y no puedo ir por ti y no puedo alcanzarte. No, Señor, nada de eso es un obstáculo para ti. Y si tú y yo hemos sido alcanzados por Él, sea el Espíritu de Dios derramando la dicha, el gozo, la tranquilidad y la confianza que da saber que tengo un pastor y que hoy podemos seguir que no puso que eres mi pastor, tengo un pastor. Gracias porque no estoy abandonado. Gracias porque no estoy perdida, porque no estoy extraviada, porque si me desorienté. Señor, tú estás, tú eres mi pastor, Señor. No hay nada que me impida. Yo soy oveja, Señor, tú eres mi pastor. Yo soy tu oveja, Señor, y yo quiero obedecer a tu palabra. Y quiero decir, tu amor sin condición al nación. Que no quiero, Señor, alejarme. Ayúdame, estoy, Señor, para que sea tu Espíritu el que tome todo. Hoy me quedo quieta para que tú me encuentres. Hoy me quedo quieta para que tú me encuentres. No muevo nada de mí, Señor, porque todo te lo digo en el estado donde está, porque tú sigo tomas. Yo quiero mover mis pensamientos. Quiero mover mi ser, Señor, que tu parte más intangible está. Un espíritu que pueda confiar, un espíritu que pueda depender de ti, una persona que se deje orientar por ti, que ya no te ponga peros ni trabas. Tú eres mi buen pastor y lo único que puedo esperar de ti es lo bueno. Y lo único que puedo esperar de ti es tu cuidado. Y tú no me darás cualquier alimento. Y tú no me dejarás morir de sed. Y tú no me dejarás ver cómo yo me estoy alejando del rebaño. Y no harás nada. No, tú eres mi buen pastor, Señor. Y en ti está mi confianza. Todas mis necesidades. Yo te agradezco porque ante mis antecedentes tú no temblaste. Más bien me miraste con esos ojos donde dijiste, mi hijo y mi hija me necesitan y aquí estoy. Y eso es lo que hoy estás nuevamente sobre nuestras vidas diciendo, aquí estoy, aquí estoy. Nada hará que yo me aparte ni te deje. Aquí estoy. Hoy, papá Dios, queremos venir a este encuentro y queremos en este mes de mayo, Señor, permitir que se consolide en nosotros la nueva criatura, la que tú has diseñado para cosas nuevas. A través, Señor, de lo que hemos aprendido hasta el momento, un mes que inicia, Señor, pero ya nos has enseñado tantas cosas, que se consolide nuestra fe. No queremos ser ciegos ni sordos espirituales, que se consolide nuestra fe, Señor, que se consolide mi vida, que me consolide yo como iglesia, porque en la iglesia, Señor, el que manda las órdenes, así como en el cuerpo es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, Señor, tú eres el que está para darnos, Señor, esa orden, y a través de esa autoridad, por el amor que tú nos das, por el cuidado y por la protección, hoy, Señor, que nosotros no nos neguemos,
que tú no hayas negativas ni indiferencias para poner por práctica lo que aprendemos, papá Dios. Síguenos guiando en este camino y ayúdanos a perseverar. Ahora, mi buen Dios, sobre todas las peticiones que desde el inicio te presentamos, te pedimos que hagas conforme tu voluntad. Yo le invito, si usted ahorita experimenta quebranto o temor porque sabe de algún familiar o está cerca de personas, compañeros, amigos, o ha escuchado, o está viendo las noticias y de repente se quebranta y de repente le crece la duda, usted vive atormentado y se ha enfrascado en su casa y a veces hasta salirle a miedo, dígale, papá Dios, yo pongo esta situación delante de ti, yo confío, papá, que sea conforme tu voluntad de mi salud, Señor. Yo confío para quienes ya han sido vacunados y para los que aún no hemos sido vacunados, Señor, nuestra confianza en ti. Ayúdanos a ser responsables y solidarios. Ayúdanos a estar atentos a las instrucciones del gobierno, pero respáldanos, Señor, respáldanos, ayúdanos. Ayúdanos porque si pasamos por valle de sombra y por muerte, debemos recordar, Señor, como el Salmo 23, no temeré, y que podemos hacer de este salmo nuestro motivo de lucha aún en este tiempo sobre cualquier adversidad y dificultad. Pero cuando tú y yo pasemos por diversidad y dificultad, no olvides lo que hay que hacer, levantar la fe, alabar al Señor, levantar la mirada y esperar de Él solo lo que Él puede dar. Así te lo pedimos, Señor, sobre cada petición especial que estos hijos han presentado en este tiempo delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús bendigo esa petición y sobre todo las vidas de quienes han colocado la petición para que sean formados en sus caracteres, Señor. También, papito Dios, te ruego por la iglesia mundial, por la iglesia local en Costa Rica, papá Dios, aún también por el CENTI. Te ruego, papá Dios, para que tú permitas que podamos seguir adelante. Nuestro corazón se quebrantaba enormemente porque, aunque somos privilegiados en el CENTI, porque aún no hemos tenido que cerrar iglesias y si aún no hemos tenido una sede, señores, por los tiempos que estamos viviendo. Pero papá Dios, hay muchas que ya han tenido que cerrar. Hay muchos pastores que han fallecido. Hay mucha gente que ya no tiene ese lugar. Hay muchos cambios, Señor. Han habido muchos cambios bruscos. Pero nosotros tenemos esta bendición aún de estar en virtualidad. Pero el mes pasado y hace un tiempo atrás teníamos un espacio donde reunirnos, papito Dios. Y eso solo es gracias a ti, Señor. Solo es gracias a los corazones que tú mueves para entender, Señor, que en la gran comisión y en el reino de los cielos, papá Dios, tú mueves, Señor, a hacer lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Y yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, papito Dios, a los que no han negociado principios y te siguen siendo fiel a ti y siguen buscando ese cumplimiento. Gracias, papá Dios, porque has sostenido de manera milagrosa, sin entender cómo, papá Dios, pero no necesito entender más que eres tú el que lo ha hecho, has sostenido a esta iglesia. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que no solo la iglesia del CENTI Costa Rica, sino a todas las iglesias, papá Dios, porque entonces, ¿quién hablará de ti? Porque entonces, ¿quién ayudará, Señor, a llevar la verdad? Porque la verdadera muerte y la muerte irreversible es la del Espíritu. ¿Quién, papá Dios, hablará? Ayuda, Señor, a que las iglesias se puedan seguir sosteniendo con los recursos celestiales y con los recursos que aún en la humanidad son necesarios para llevar a cabo la obra. Y mueve los corazones, Espíritu, porque el único que puede colocar esa verdad eres tú, Señor. Con humildad como tu sierva, yo te pido, Señor, respalda a la iglesia Costa Rica, respalda a la iglesia mundial, respalda aún, Señor, esa cobertura y esa extensión que se está haciendo aún en países como Uganda, donde el CENTI, Señor, tiene misión social y se levanta, Señor, y desde Costa Rica son enviados recursos con personas que han decidido ofrendar específicamente para que los niños en Uganda, para que las generaciones en Uganda puedan tener la oportunidad de estudiar, puedan tener la oportunidad de no vivir como viven en extrema pobreza la mayoría. Te pido, papá Dios, que sigas proveyendo para todos los que necesitan, Señor. Todos necesitamos, papá Dios, provee para todos, Espíritu de Dios. Provee aún para los que aún en esta noche no les ha llegado, papá. Que hace tiempo no les llega y están desesperados. Nosotros tenemos el privilegio de no estar desesperados, aún estar aquí esperanzados con esa bendición, con esa cobija de tu palabra, pero hay quienes no, Señor. Hay quienes tal vez tienen un hueco en el estómago del hambre que están sufriendo, o quienes tienen un hueco en su espíritu y está cada vez más negro y andan haciendo la maldad.
Padre, ayuda a todos en sus necesidades. Ayúdalos, papito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a dirigirnos hacia ti. No nos permitas, papá Dios, ceder. No nos permitas salirnos de ese rebaño y ese redil donde es necesario que las ovejas estén, porque ahí es donde el impacto sobre cualquiera que venga a atacar no será tan sencillo, porque ellas saben cómo convivir entre ellas, cómo unirse. Ayúdanos, Señor. Y sobre todo aquellas ovejitas que son tus hijos, papá Dios, a quienes ya tú has sembrado en iglesias, pero se enfriaron, pero se les ganó el temor antes que la fe en estos tiempos. Clamamos a nivel nacional y mundial para que puedan regresar, Señor, y se sigan congregando, porque son en estos tiempos donde recibimos tu dirección y orientación, donde nos unimos a orar. Y te pido, Señor, que así pueda ser. Gracias por este ratito que hoy dejamos en tus manos y que confiamos que tu palabra la veremos en nuestra vida hecha realidad cuando apliquemos. Así bendigo este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, amén, amén. Bueno, ahora sí, se nos acabó el ratito, el ratito. Alguien que dice que Graciela se conectó. Un abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Hola, Isa. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Recuerden nuestra agenda que la hemos compartido en los grupos de WhatsApp. Recuerde, si usted todavía no está en el WhatsApp del devocional, ya tienen el enlace, y si no tienen el enlace, escríbame. Todos los días dejamos ahí audios. Empezamos con la misión de los 10 minutos y vamos muy bien. Ahora la palabra está siendo tan rica que ahora ya vamos por 20 minutitos, pero de esos 20 no pasamos. La idea es que usted después de esos 20 también tome su tiempo para orar, así que no se pierda de todas estas bendiciones, de seguir adelante, fortaleciéndonos y apoyándonos los unos a los otros. Les amo muchísimo en Cristo Jesús, les mando abrazos a Francelita, a todos, a Niurka, a todos les mando abracitos, a la pequeña de la familia. ¿Se acuerdan quién es la pequeña de la familia? María Ángel. A María Ángel, que ahí está, esperamos con Francelita y con Johnny, que la extrañamos, que le mandamos un besito a María Ángel. Estuvo engripadita, pero ya está bien, gracias al Señor. Así que nos vemos, familia. Abrazos a todos, les amo mucho. Recuerde, el abrazo aquí virtual es... Chao, gracias. Bendiciones. Los amo. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos, líder. Un abrazo. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Francelita. Gracias, líder. Igualmente, buenas noches.